Muy buenas tardes, esta es una nueva edición de Apúntalo, el programa que produce la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la APU, y que se transmite semanalmente por esta cadena de Radio Universidad WRUO-FM en Mayagüez y WRTU-FM desde el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Les habla el profesor José Raúl Rivera Caballero, del Departamento de Humanidades del recinto de Carolina. Deseo recordarles a todos los amigos de este espacio radial que este espacio radial estará disponible para la presentación de libros, de proyectos o de congresos de interés para la comunidad universitaria y el pueblo puertorriqueño. A estos efectos se puede llamar al 787-758-8232. Le damos la bienvenida al compañero profesor Waldemiro Vélez. Hoy estaremos hablando del financiamiento público de la universidad. Bienvenido, compañero. Muchas gracias por la invitación, siempre a disposición de la APU. Quizás debamos comenzar un poco tratando de explicar qué es esto del financiamiento público y por qué financiar públicamente las universidades en Puerto Rico y en otras partes del mundo. Ese es un entendido que ha estado en discusión en los últimos años, pero por mucho tiempo estuvo muy claro y era muy evidente por qué financiar públicamente, por qué los contribuyentes deberían financiar la universidad. De hecho, en los años 70, precisamente en 1973, la Fundación Carnegie para el Mejoramiento de la Enseñanza hizo un estudio y publicó varios libros que contestaban esa pregunta precisamente. ¿En quién debe recaer la responsabilidad por el financiamiento de las universidades? Y la pregunta era en el conjunto de la sociedad, en los que van a ellas a estudiar y sus familiares, o en una combinación de ambos. La respuesta que dio la Fundación en aquel momento y que era el entendido. Yo creo que esto es importante porque muchas veces hablamos del modelo norteamericano y decimos que el modelo norteamericano es el que paguen los estudiantes, el del aumento de los costos de estudio, etcétera. Y ese no es el modelo norteamericano en singular. Por más tiempo que lo que tiene el modelo actual, estuvo el modelo desde los años 50 hasta finales de los 70, fue en los años 80 que empezó un poco el cambio, de que la respuesta a esa pregunta era en el conjunto de la sociedad. ¿Por qué? Porque la universidad era algo que beneficiaba no solamente a los que estudiaban en ella, sino al conjunto de la sociedad. Como beneficiaba al conjunto de la sociedad, tanto por egresados que eran mejores ciudadanos, como por investigaciones que ayudaban a atender y a resolver los problemas fundamentales que tenían los países y el mundo, porque son conocimientos que se produce que está disponible para todas partes del mundo. En ese sentido, la respuesta clara era, pues debía recaer en el conjunto de la sociedad, es decir, en los contribuyentes. Debía ser un financiamiento público. Sí. En ese sentido, estamos hablando también de lo que es el proyecto de una universidad para un país, que no se limita solamente a graduar estudiantes, ¿no? ¿Cuáles son esas contribuciones que puede hacer la universidad que justifica que el pueblo, ¿no? A través del financiamiento, eh, permita que exista y que se desarrolle ese proyecto? Quiero recalcar que me estaba refiriendo a los Estados Unidos, porque muchas veces la gente puede pensar, bueno, pues eso será México, Argentina, o qué sé yo, hasta en algunos casos. Era un entendido también en Europa, no solo en Estados Unidos. Todavía en Europa es un entendido. El financiamiento debe ser del conjunto de la sociedad, porque las investigaciones son de alto nivel que se hacen en las instituciones públicas fundamentalmente, como la Universidad de Puerto Rico, son las que le han permitido a un país la innovación en distintos ámbitos, tanto la innovación tecnológica, la innovación en el ámbito agrícola, agrario, la innovación en términos artísticos y cualquier país, ¿verdad?, que necesita innovación, cambio, transformaciones continuamente para fortalecerse. En ese sentido, son solamente investigaciones de alto nivel y sobre todo que son capaces de anticipar problemas. La capacidad de anticipación solamente se puede tener con investigaciones de alto nivel como los que hacen en nuestra institución. Porque no solamente estar tapando rotos continuamente, sino anticipar cuáles van a ser los problemas y tratar de atajarlos a tiempo. En ese sentido, ¿verdad?, la Universidad de Puerto Rico, como el país yo creo que reconoce, ¿verdad?, es la que genera mayor investigación en todas las áreas del saber. No hay un área del saber donde la Universidad de Puerto Rico no haya hecho una aportación importante, tanto en las curas de enfermedades. O sea, por ejemplo, algunos, ¿verdad?, mayores reconocerán el papel que tenía la bilharzia y los peligros que tenía, ¿verdad?, en algunos años atrás. Y fue en los laboratorios del recinto de ciencias médicas donde se encontró la cura para eso. En estos momentos, en los laboratorios de la Universidad de Puerto Rico se está discutiendo y se está analizando una cura para el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, para el SIDA.
O sea, también en el ámbito de desarrollo de nuevas fuentes energéticas, hay que recordar que hace 30 años en el recinto Mayagüez ya había un carro solar que había recorrido el mundo. O sea que ya la energía solar como una alternativa se estaba planteando ya desde nuestros laboratorios. Entonces, el país que nosotros queremos soñar para el futuro, ¿verdad? No puede hacerse sin la Universidad de Puerto Rico fuerte y vigorosa, con capacidad de anticipación a los problemas. Y por eso es que la APU ha insistido en que la Universidad de Puerto Rico es un servicio esencial para el país y que debe ser financiada adecuadamente. Hablaba hace un momento de que en los Estados Unidos hubo un cambio en la manera como se financia la educación superior. ¿Podría hablarle un poco más en detalle de cuál fue ese cambio y cuáles son las consecuencias que ha tenido esa reducción del financiamiento público? Definitivamente ese cambio se da en los años 80, particularmente con aquello que le llamaron la Reaganomics, con la presidencia de Ronald Reagan y unas transformaciones que se dan en el ámbito económico en todas las dimensiones. Una de ellas es que ya se empezaba a pensar que la educación superior no era un bien esencial ni era tampoco un servicio que era fundamental para el país, sino que era una mercancía que debían pagar los que lo compraban. En ese sentido, se da una transformación significativa que produce unos niveles de endeudamiento inaceptables ya. O sea, la próxima burbuja, lo mencionó Stiglitz, aquí Joseph Stiglitz cuando vino a una presentación al teatro, de que será la próxima burbuja después de la inmobiliaria, de que iban a haber continuamente impagos. Y otro problema serio con los endeudamientos es cómo cambian las profesiones mismas, ¿verdad? En la medida en que un médico, por ejemplo, un ingeniero, comienza a trabajar teniendo $500,000 de deuda o a veces más, pues ¿cómo puede hacer esa labor más efectiva? Pues ciertamente es muy difícil con la carga pesadísima que tiene. Entonces los servicios se ven afectados también significativamente. Ese endeudamiento pues lleva a la exclusión también de personas que no pueden afrontarlo, que no pueden estudiar, porque además de tener que trabajar muchas horas en el momento, pues tendrían que trabajar también innumerable tiempo por 30 o 40 años más para poder pagar esas deudas. Como una hipoteca. Es una hipoteca y mucha gente pues opta por no entrar a las universidades, lo que es un problema serio y que se reconoce en Estados Unidos. Hay montones de informes, discusiones, debates de lo que está causando en la sociedad norteamericana ese problema de los endeudamientos y ese nuevo modelo. Yo quiero insistir en que es un nuevo modelo porque no ha sido el modelo que ha estado por más tiempo. En ese sentido, ¿verdad? Es fundamental y a mí me parece que la discusión es necesario en Puerto Rico que la ubiquemos en términos de políticas públicas. Además de que son problemas económicos, pero los problemas económicos tienen unos referentes de políticas públicas y de prioridades. En los años 50, y yo he estudiado esto bastante, ¿verdad? Además de haber escrito un libro sobre el financiamiento de la educación superior en Puerto Rico, varios artículos. En los años 50, cuando había momentos de crisis donde se reducían los recaudos del gobierno, no se reducían los fondos a la universidad, al contrario, se duplicaban, porque se entendía que para atender la situación de problemas económicos necesitaban una universidad vigorosa. Mira qué entendido más importante, ¿verdad? Qué pena que no lo tengamos tan claro hoy, pero se tuvo claro por muchas décadas. De hecho, el estudio que llevaron a cabo los colegas profesores en Mayagüez, Alameda y González, apunta en la dirección del gran impacto en la economía que tiene la universidad y que realmente es una inversión. Cada dólar que se pone en la Universidad de Puerto Rico impacta positivamente y cada dólar que se le quita a la Universidad de Puerto Rico tiene también una consecuencia negativa en la sociedad. La deuda de los estudiantes universitarios en los Estados Unidos es la deuda individual más grande del planeta, ¿no? Que está en trillonario. 1.5 trillones de dólares. Sí. Es una deuda superior a la de las tarjetas de crédito. Sí, sí. Pero este nuevo modelo que tú dices ha tenido unas reacciones también. Ha habido movimientos, podemos hablar, en contra. Acaba de concluir una huelga exitosa, la segunda huelga más larga en la historia de las huelgas de los docentes en los Estados Unidos, de la Universidad Wright State University en Dayton, Ohio. Estuvieron 20 días en huelga luchando por mejorar las condiciones de vida de los docentes. En sus expresiones, el liderato de la facultad habló en contra de lo que ellos entienden que es la privatización de la educación de las universidades públicas y cómo se lleva a cabo esto que ellos llaman privatización a través de la reducción del financiamiento público y el aumento del costo de matrícula. Está el caso de Nueva York, está el caso de las Islas Vírgenes. ¿Estás al tanto de lo que está pasando tanto en Nueva York como en las Islas Vírgenes? Sí, porque se ha vuelto una situación insostenible.
O sea, para nosotros, la que nos están proponiendo como alternativa es una situación que ya es insostenible y que ha demostrado el efecto nefasto que tiene, tanto en la población en general como en los estudiantes que tienen la posibilidad de ingresar a las universidades. Entonces, nuestra alternativa, el modelo que nos quieren imponer, que nos están imponiendo poco a poco, es un modelo en bancarrota, en ese sentido, ¿verdad? Y ya por eso allí se están buscando alternativas, incluso la gratuidad de la educación universitaria, como ha ocurrido en Nueva York en algunos casos, y lo insostenible de la deuda y la necesidad de que haya un respaldo público es importante. En el asunto de que nosotros tenemos en Puerto Rico muy vigente, que es lo del servicio esencial, yo quiero leerle a los radioescuchas brevemente, es que me parece que son dos breves oraciones, de un informe que hizo el Consejo de Educación Superior en Puerto Rico, un trabajo que se estuvo realizando entre 1998 y 2000. Recalco esto porque era una administración del PNP, y ese es un documento de política pública del Consejo de Educación Superior, que ahora se llama el Consejo de Educación meramente, pero en aquel momento habían dos consejos. Pero lo que plantea es lo siguiente, que se publicó en el 2010. El apoyo financiero que se le da al sistema de educación superior constituye el mejor índice del respaldo que una sociedad le otorga a esa educación. Representa la medida en que se considera a la educación superior como un bien social y una inversión a largo alcance, antes que un gasto presupuestario más. Ese es un planteamiento que nosotros hemos venido reiterando, ¿verdad? Y el discurso de que es una inversión en vez de un gasto no se lleva a la práctica, ¿verdad? Se considera un gasto incluso hasta innecesario, por eso se dice que se le pueden recortar 200 millones de un año a otro. O sea que es una proporción totalmente irresponsable para el funcionamiento que nos tiene en el precario de la posibilidad de una desacreditación por parte de la Middle State también. Sí, es interesante que tú hablas de política pública. A veces la discusión gira en torno a esta noción de presupuesto y parecería que estamos hablando de números y números que se dan en el vacío, cuando realmente el presupuesto es un reflejo de una visión, de una idea, de una política pública que se ha decidido o no y que se implementa. La Universidad de Puerto Rico ha recibido recortes como ninguna otra institución, agencia o corporación en el país. Más de la mitad de su presupuesto que se va a ver eliminada, ¿no?, para aquí al 2023, lo que plantea la posibilidad de que deje de existir, o por lo menos deje de existir como existe ahora mismo, como el proyecto que tenemos en este momento. Es decir, que la universidad no tan solo no ha sido identificada como un servicio esencial, todas las medidas que se están tomando en la práctica, que podríamos decir que es la política pública del gobierno de Puerto Rico y de la Junta de Control Fiscal, va en dirección contraria a considerarlo un servicio esencial. La política pública evidentemente se trata de asignación de prioridades. Cuando hablamos de políticas públicas es precisamente eso. Hay diferentes fuentes de inversión pública, diferentes formas donde se utilizan los dineros que se recaudan del pueblo de Puerto Rico, y a qué se le da mayor presupuesto es lo que es prioridad. O sea, por eso me parece hasta tan cínico cuando en los informes de la Junta de Control Fiscal, particularmente el que nos impusieron, ¿verdad?, el plan fiscal que le impusieron a la Universidad de Puerto Rico, la primera oración dice: reconocemos que la Universidad de Puerto Rico es un baluarte fundamental del pueblo y tendrá un gran papel en la reconstrucción y mejora del... Eso implicaría, si eso fuera lo cierto, que tiene la primera prioridad de gasto público, de inversión pública en realidad. Y cuando vemos que después de decir eso le recortan la mitad del presupuesto, pues entonces realmente son palabras vacías, no es una prioridad. Y debería serlo porque impacta al país en todas sus dimensiones. Hoy que estamos en el día de San Valentín, podemos decir que no basta con decir te amo. Claro. Hay que demostrarlo en los actos. Seguro. Nos han dicho que nos aman, pero parece que no nos aman tanto realmente. Yo quiero insistir un poco, porque presumo que habrá radioyentes que no están al tanto de lo que está pasando en el estado de Nueva York o en las Islas Vírgenes. En el estado de Nueva York se creó una beca, ellos le llaman beca, que permite a estudiantes cuyos ingresos familiares son inferiores, en un momento dado eran 100,000, ya ha aumentado a 125,000, estudiar de manera gratuita en las dos universidades, en CUNY y en SUNY, con unas condiciones, ¿no? Tienen que ser residentes de Nueva York, tienen que estar matriculados en estas universidades, tienen que tomar 30 créditos y, por último, tienen que vivir y trabajar en Nueva York por la misma cantidad de tiempo que recibieron este beneficio. Y entonces son una medida de estímulo económico, claro, de desarrollo económico clara, ¿no? Que en Puerto Rico, cuando hablamos de imitar los Estados Unidos, imitamos algunas cosas de las que pasan en Estados Unidos, no todo. En las Islas Vírgenes, este pasado 7 de enero, se firmó un proyecto de ley, el 320328,
por el gobernador saliente, que establece que la matrícula en la Universidad de las Islas Vírgenes es gratuita para los estudiantes. Y este gobernador hizo unas declaraciones diciendo que esto era un game changer para cambiar algo que ellos entendían que había que cambiar, y era permitirle un mayor acceso a los estudiantes pobres de las Islas Vírgenes para que tenga eso un impacto en la economía de las Islas Vírgenes. O sea, que también va en dirección contraria. Estamos hablando de un territorio de los Estados Unidos, ¿no? Va en dirección contraria a lo que aquí decimos que queremos imitar, y yo creo que tu crítica es muy acertada, pero ¿imitar qué? ¿No? El aumento del costo de estudio, el costo de la matrícula en los Estados Unidos en los últimos años ha sido catastrófico, y sobre todo, que me gustaría que comentaras un poco, porque aquí hace unos años se criticó que había instituciones privadas que aumentaban sus costos de matrícula siguiendo el aumento de la beca, sobre todo la beca Pell y de los préstamos. Pero esto es algo que ha sido criticado continuamente en los Estados Unidos. Hay especialistas que aseguran que el aumento de los costos de matrícula que se ha dado en los últimos 10 años ha ido acompañado o ha seguido ese aumento de la beca, ese aumento de la cantidad de dinero que se le puede prestar a un estudiante, dinero que cuando se le presta, el estudiante no puede hacer bancarrota, no tiene los mismos derechos que cualquier otra persona que hace otro tipo de préstamo. Y a la larga, por lo menos en el caso de Puerto Rico, mientras que el Estado dice que no quiere subvencionar la educación, le está echando el peso de la subvención de esta educación al gobierno federal a través de estas becas y estos préstamos. Bueno, en realidad uno de los problemas que están teniendo las universidades privadas en Puerto Rico y en otras partes del mundo es que no ha habido un incremento significativo en los últimos años, ni se espera que lo haya tampoco, en el tope o el máximo que puede subvencionarse con las becas Pell. En estos momentos es menos de $6,000, y los costos de estudio promedio, por ejemplo, en el recinto de Río Piedra, digo costos de estudio, no solamente el pago de matrícula, se estiman en cerca de $15,000. Cuando hablamos de transporte, libros, materiales, alimentación, hospedaje en el caso de ser necesario, pues lo que se llaman costos de estudio. Y yo creo que cuando vamos a hablar de esa situación debemos hablar de costos de estudio, más de que son no solamente costos de pago de matrícula, porque además de pagar matrícula hay que comer, hay que tener vivienda, hay que poder transportarse, hay que contraer materiales educativos. Entonces es mucho más de lo que la beca permite sufragar. Sí, vamos a una pequeña pausa y regresamos con ustedes en breve. Vamos otra vez a lo de los matrículas gratis, a lo del acceso. Algo que es importante, yo creo, señalarle a la gente también. Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Continuamos con nuestro programa de Apúntalo. Hoy disfrutamos de la presencia del compañero profesor Waldemiro Vélez, quien está hablando con nosotros sobre el tema del financiamiento público de la universidad. Y estábamos comparando un poco los diferentes modelos de financiamiento que se da, este modelo que se impone en los Estados Unidos, sobre todo a través de la década de los 80, que ha tenido unas consecuencias, que es el modelo que se está imitando en la imposición del plan fiscal por la Junta de Control Fiscal y por el gobierno de Puerto Rico, y que tiene unos efectos claros en el proyecto que es la Universidad de Puerto Rico y cómo se había desarrollado en el siglo XX en nuestro país. Una de las consecuencias principales que tiene es el acceso a los estudios con respecto a los estudiantes, ¿no? Definitivamente. Y la preocupación que están teniendo en Estados Unidos, que se refleja, ¿verdad?, en estas medidas que toman en Islas Vírgenes, en Nueva York y otros países y otros estados que lo están considerando también actualmente. De hecho, candidatos a legislatura en Florida estaban planteando la gratuidad de la educación como una alternativa importante, porque el acceso se ha visto seriamente afectado. En los años 60, particularmente en 1965, en Estados Unidos se reconoció la importancia de la educación universitaria para el desarrollo del país y definitivamente del acceso de sectores que tenían menos posibilidades económicas, porque la movilidad social era fundamentalmente auspiciada por los estudios universitarios. Todavía es así en Estados Unidos, Puerto Rico y en el mundo. Se creó esa Acta de Educación Superior donde hay varios títulos. Aquí se conoce mucho y se habla mucho del título 4, que es el de las ayudas económicas. No están las becas, préstamos subsidiados, etcétera. Pero hay títulos de investigación, desarrollo institucional, etcétera, que también son muy importantes. En ese proceso, ellos entendieron que era importante ampliar el acceso por medio de las instituciones públicas.
Ahí se crearon muchos community college, universidades también comprensivas de investigación, pero en ese modelo era importante el acceso, y en los community college los estudiantes pagan mucho menos que lo que se paga en las otras universidades comprensivas. En Estados Unidos hay modelos de diferenciación institucional que no lo han planteado en Puerto Rico. Es decir, si esto fuera Estados Unidos, en Carolina o en Utuado o en Aguadilla no pagarían lo mismo que Río Piedras, Mayagüez o Ciencias Médicas. Hay un proceso de diferenciación, pero sobre todo por aumentar el acceso. Ese es el proceso, que paguen menos es por aumentar el acceso a esas instituciones. Eso no se hace en Puerto Rico todavía. Todavía en Estados Unidos se hace, no se ha cambiado significativamente. Se paga a veces como una tercera parte de lo que pagan en los community colleges, es lo que se paga, de lo que se paga en las universidades comprensivas de investigación, etcétera. O sea que esa diferenciación no se plantea. En ese proceso de la Acta de Educación Superior del 65 es donde se crea el Basic Education Opportunity Grant, que era como le llamábamos en nuestros tiempos a lo que hoy es la beca Pell, por el apellido del congresista Claiborne Pell, pero nosotros teníamos esa beca, esa ayuda que se dio en Puerto Rico, y se amplió a partir de eso significativamente la educación universitaria. Pero además de recibir nosotros beca Pell, pagábamos a $5 el crédito en subgraduado, ¿verdad? Y 15 en graduado, cosa que, ¿verdad?, a los estudiantes de hoy les encantaría que ocurriera. Y el acceso, ciertamente, al recinto de Río Piedras, cuando yo estudiaba teníamos 25,000 estudiantes. Hoy están por los 13,000 o algo así. O sea, ¿qué quiere decir eso en realidad? Que el acceso a la educación se ha reducido significativamente y que las políticas han conducido a eso, y han conducido también a mayores niveles entonces de tensiones sociales, porque al no haber movilidad, y sabemos, ¿verdad?, que la cuestión de la pobreza y los recursos económicos es un factor determinante cuando se habla, ¿verdad?, de cuáles son las raíces de la criminalidad, problema que tiene el país cada vez mayor. Pues evidentemente son consecuencias de una reducción en la movilidad social. O sea, el impacto que tiene estas políticas que se nos están imponiendo pueden ser catastróficas para el país. Yo creo que lo están siendo. Y de la pobreza, no claro, tan solo la movilidad. Claro. Pero, entonces, tú pensarías, llamarías ideológica esta agenda de imposición, o por lo menos el fundamento de este plan fiscal, esta reducción de presupuesto, porque tú nos brindas tanta información que podemos comparar, porque aquí, volvemos, insistimos, aquí hablamos de copiar el modelo americano, pero como si fuera un modelo? solo modelo, Claro. como si fuera un bloque homogéneo. Uh-huh. Hay muchas cosas diferentes que están ocurriendo. Estamos copiando unas cosas, pero hay otras que no estamos copiando. El hecho de copiar esta se debe a una desinformación, se debe a una falta de conocimiento, o se debe a una agenda en particular. Es decir, hay un proyecto a donde quieren llevar, a donde quieren transformar la Universidad de Puerto Rico, quieren destruir la Universidad de Puerto Rico. ¿Qué tú crees sobre eso? Yo creo que la Universidad de Puerto Rico le es incómoda en cierta medida, ¿verdad? Un baluarte de la cultura puertorriqueña, de investigación de alto nivel, y que no solamente es una entidad que se dedica a la ciencia y la tecnología, no es un instituto tecnológico. Es una universidad que busca ampliar horizontes, miras de la población, a reconstruir el país en una dirección quizás que no es la que a ellos les gustaría que se reconstruyera. Aunque ellos, yo creo que no están planteándose la reconstrucción del país, ¿verdad? La Junta de Control Fiscal tiene claro cuáles son sus propósitos, y lo vimos en el caso reciente, ¿verdad? Y la decisión de la jueza, que de eso no es de lo que se trata. Ni siquiera considerar la información. O sea, no es que no tengan la información, es que no les interesa considerarla. Y en la medida en que no se les interesa ni siquiera considerar la información que se le presenta y se le provee, lo que está planteado es que tienen claramente una idea de un modelo que definitivamente es el que más destructivo está siendo incluso en los Estados Unidos. Ese modelo que podemos llamar neoliberal, que ciertamente es ideológico, es una visión de que todo es una mercancía, incluso la gente es otra mercancía y la naturaleza es una mercancía, lo que está llevando también a la destrucción del planeta, no solamente lo que quiere decir con respecto a los estudios universitarios, sino considerar toda una mercancía está destruyendo el planeta, eso lo sabemos cada vez mejor. La lucha por nuestra universidad pública se vuelve una lucha por tener un mejor país, más accesible, más de mayor igualdad, de mayor equidad. De hecho, la APU ha hecho el reclamo al gobernador de Puerto Rico que le restituya a la universidad el dinero que se le ha quitado con estos planes fiscales, que no se implemente este recorte presupuestario que está proyectado hasta el 2023. La APU ha convocado al pueblo de Puerto Rico, a diferentes organizaciones sindicales, sociales, para que nos acompañen los miércoles en unas vigilias. Las vigilias comenzaron el día de ayer,
el miércoles 13 de febrero. Vamos a seguir todos los miércoles del mes de febrero y los miércoles del mes de marzo, tratando de que el gobernador, insistiendo para que el gobernador escuche nuestros reclamos. Hay una carta que se le quiere entregar en donde nosotros exigimos que el gobernador defienda este baluarte, este servicio esencial del pueblo de Puerto Rico, que es la universidad pública, que es la Universidad de Puerto Rico, que nos pertenece a todos y a todas en el país. Se nos está acabando el tiempo, Waldemiro. ¿Algún elemento adicional que tú entiendas que es importante y pertinente mencionar en este momento? Pues yo creo que parte del reclamo que le estamos haciendo al gobernador es que cumpla con la ley de la universidad actualmente vigente. La ley 2 de la Universidad de Puerto Rico de 1966 plantea la importancia del financiamiento público de la institución y para que pueda tener también autonomía. En ese sentido, lo que estamos diciéndole, mire, es donde se establece el 9.6% del presupuesto. Se entiende que eso es una necesidad para el país. Y lo dice claramente la Ley 2. La Ley 2 dice que por la importancia que reiteradamente le ha adjudicado el país, Puerto Rico, a la universidad, a la educación pública. En ese sentido, el llamado es incluso a que cumpla la ley. Debo decir que las vigilias son frente a la fortaleza, en el Viejo San Juan. Se nos está acabando el tiempo. Quiero aprovechar para hacer unos anuncios importantes. El viernes 22 de febrero, este próximo viernes 22 de febrero, la APU se ha unido y está invitando, está convocando a una marcha en defensa de la Universidad del Pueblo y de la educación pública. Estaremos allí marchando junto a otros compañeros y compañeras estudiantes y trabajadores de la educación y del pueblo en general. Desde las 9 de la mañana en el Parque Luis Muñoz Rivera vamos a marchar hasta el Hotel Sheraton, en donde están reunidos los miembros de esa junta dictatorial que reina en el país. El 19 de febrero, que es el próximo martes, se estará exhibiendo el cortometraje Desempacando Historias, Género, Migración y Violencia. Es una vista, es un análisis de la realidad de la inmigración indocumentada de los dominicanos, de las dominicanas, de la mujer dominicana en Puerto Rico. Son historias de mujeres, los viajes en Yola, los abusos, la violencia, el racismo, la xenofobia. El documental se presentará por la directora creativa, la señora Anabel Mullén, y estarán presentes también la investigadora principal, la señora Elitet Silva Martínez, y la directora ejecutiva del Centro de la Mujer Dominicana, Romelinda Gruyen, con quienes se podrá tener una conversación y un análisis sobre el documental. Así que lamentablemente, amigo Radio Escucha, pues se nos acabó el tiempo. Le agradecemos a todos su sintonía. Le agradecemos al compañero profesor Waldemiro Vélez por haber compartido este ratito aquí con nosotros. Y al compañero Fidel Arrocho Santiago por su apoyo técnico. Será hasta la próxima semana. Buenas tardes.